Imagina un país vibrante y pujante, cuya economía desafía las probabilidades y alcanza niveles récord. Un gobierno que, en medio de una crisis global, logra reducir la pobreza y el desempleo a cifras históricas, construyendo puentes y carreteras que conectan comunidades olvidadas durante décadas. Pero, en las sombras, una oposición insaciable, movida por intereses personales y ansias de poder, conspira para deslegitimar cada avance, despreciando los logros tangibles en nombre de sus propias ambiciones. ¿Estamos ante el renacer de una nación o ante el intento de sus detractores por sumirla en el caos? Esta es la batalla por el alma de Costa Rica, y el futuro está en juego. En esta exposición revelaremos cómo el gobierno de Rodrigo Chávez ha transformado Costa Rica con cifras que no se pueden ignorar. Reducción histórica de la pobreza, la tasa de desempleo más baja en 16 años y un crecimiento económico envidiable en toda América Latina. Doña Pilar Cisneros nos guiará por los logros y cifras contundentes que reflejan un avance tangible en infraestructura, empleo y calidad de vida para los costarricenses más humildes. Mientras la oposición insiste en oscurecer estos logros, aquí desmentimos cada argumento con hechos y datos verificables. No se pierdan ni un solo detalle y asegúrense de suscribirse a Leyendas de Latinoamérica, donde damos voz a los cambios históricos que están marcando el futuro de nuestra región. A ver, costarricenses, así como el papel aguanta lo que le pongan, el micrófono tiene que soportar sandeces como estas que vamos a ver. Estamos ante un gobierno de los más corruptos que ha tenido este país. Rodrigo Chávez es incapaz para gobernar Costa Rica. ¿Qué ha hecho este gobierno en materia de infraestructura? Nada. No les importa el costo de la vida. Por más que la oposición se empeñe en negarlo, la realidad les explota en la cara, con hechos comprobables y contundentes que demuestran que gracias a las acciones de este gobierno hay una enorme mejoría en la calidad de vida de los costarricenses, sobre todo de los más humildes. Esto dicen ellos. Vemos cómo hacer para que haya inversión social en este país que este gobierno lo ha abandonado por completo. Dejen de engañar al país, dejen de engañar a la ciudadanía y pónganse a trabajar también. Estamos ante un gobierno de los más corruptos que ha tenido este país. Hay que ponerse a trabajar. Ya hay que dejar de hacer shows y dejar de hacer gruñidos de felino. Aquí hay que trabajar. Pero vean la realidad, costarricenses, véanla. Una noticia que regocija mi corazón es que hemos visto cómo la pobreza en Costa Rica cayó por primera vez en muchísimos años. El IMAS ha hecho su parte en atacar los problemas más difíciles relacionados con ese fenómeno aborrecible de la pobreza. Para este 2024 las cifras son más alentadoras aún. Para este periodo, y según los datos del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, tenemos 103.249 personas menos en condición de pobreza y 36.875 personas menos en pobreza extrema. Hemos llevado nuestros servicios cerquita de la gente que verdaderamente más lo necesita. Se me alegra el corazón por esos 285,000 costarricenses que ya salieron de la vergonzosa lista de la pobreza y que no merece nadie en este país. Y además bajó la odiosa desigualdad en la distribución de la riqueza. Qué felicidad por esos miles y miles que hoy se acuestan con esperanza en un futuro mejor. Pero veamos qué más dice la oposición. Cuando usted menciona todos esos datos en donde hace creer ver a la gente que Costa Rica va bien, es una mentira. Vayamos a las barriadas, vayamos a las zonas costeras. Rodrigo Chávez es incapaz para gobernar Costa Rica, pero sí es bien capaz para gobernar para sus amigotes y para la élite de la cual usted, doña Pilar, es parte. Por supuesto, si nuestros amigos y amigotes son los ciudadanos de a pie, pues sí, tiene absoluta razón los diputados de oposición. Gobernamos para la mayoría de este país. Veamos. El desempleo en Costa Rica nunca ha estado en una cifra tan baja como la actual. Desde que este índice registra medición en nuestro país,
nunca se había logrado tener un histórico 6.7% en la tasa de desempleo. Hoy tenemos 42.000 personas desempleadas menos con respecto al año pasado, 132.000 personas ocupadas más con respecto al 2023. Era una ruta, si puedo darle ventas a otras personas, más trabajo. Yo estoy dispuesto a darle trabajo a ellos y ayudarle a muchas personas más, así como me ayudó el IMAS a mis personas. Un mes de haber terminado ya la parte del estudio en el INA, conseguí el trabajo. No solo rápido, sino que un buen trabajo, buen ambiente laboral, buen lugar. Usted no sabe lo agradecida que estoy por haber encontrado un trabajo. Ahora, la situación está tan difícil que encontrar un trabajito es una bendición, gracias a Dios. No tenía trabajo. Me costó encontrar una oportunidad. Ahora, gracias a Dios, estoy ganándome el salario para seguir adelante. Alegrémonos, costarricenses. Tenemos la tasa de desempleo más baja, óigalo bien, de los últimos 16 años. En un solo año, 100,000 mujeres más ya tienen un trabajo seguro. Sí, pero ellos insisten en ver otra realidad. Como costarricense, para mí la verdad, este presidente y este gobierno es una completa vergüenza, porque no ha hecho lo que ha tenido que hacer, no ha tenido la capacidad de generar propuestas que vayan a cambiar la vida de la población. Ustedes lo que están buscando son chivos expiatorios para ocultar su incapacidad, su negligencia, su incompetencia y su corrupción. A este ejecutivo no le interesa, costarricenses, resolver los problemas del país. No han hablado de seguridad, no han hablado de educación, no les importa el costo de la vida. Caliente, calientito. Analicen el último informe del Banco Central, donde según los cálculos del MEIC, el ingreso real de los costarricenses entre mayo del 22 y agosto del 23 subió un 7% y un 12% para los trabajadores de calificación baja. ¿Qué significa esto? Que los ingresos de la gente han crecido mucho más que los precios. ¿Y por qué? Porque miles ya tienen trabajo, porque la actividad económica crece un 4,1%, el doble de la expectativa de todos los países de América Latina, y que nos convierte en los bicampeones de crecimiento de la OCDE por segundo año consecutivo, mientras mantenemos la inflación a raya para no castigar a los pobres con uno de los impuestos más injustos de todos. Pero ellos siguen hablando. ¿Qué ha hecho este gobierno en materia de infraestructura? Nada, estamos varados en materia de infraestructura. Las carreteras de este país tiradas y la inversión social de este país la está dando la Asamblea Legislativa. Yo lamento que jueguen así con el pueblo costarricense. Costarricenses, vean la realidad, véanlo. Este gobierno es el que más obra de infraestructura ha construido en los últimos 15 años. Le guste a quien le guste, las obras lo demuestran. Desde puentes en Puerto Viejo, Limón, Caldera, Tibá, San Francisco de los Ríos, por todo el país. Pasos a desnivel en Atillo, la conclusión del Atillo periférico después de 50 años de estar intentando terminar algo. Rampas de acceso a carreteras vitales, producción nacional, obras y más obras por todo el país. De 650 millones de dólares ejecutándose a la vez, construyendo progreso para toda Costa Rica. Y al final de la administración vamos a estar ejecutando cerca de 2.000 millones de dólares, la mayor cantidad de dinero en la historia moderna. No, costarricense, se quedó corto el ministro Batalla, porque más bien vamos a invertir 4.650 millones de dólares de aquí al final de esta administración. Una suma astronómica comparada con todos los gobiernos recientes. Pero algunos se niegan a ver o a reconocer los grandes logros de la administración de Rodrigo Chávez. Veamos. Pero bueno, lo que es claro es que en estos 2 años hemos perdido el tiempo miserablemente. Díganme en qué han hecho. ¿Qué ha hecho Zapote? ¿Qué ha convocado? ¿Qué hemos hecho?
Ya le digo, ¿qué hemos hecho, diputada Dinora Barquero? Vea esto, redujimos la pobreza a cifras históricas, bajó la desigualdad, la tasa de desempleo más baja de los últimos 16 años, subió el ingreso real de los trabajadores costarricenses, la tasa de crecimiento más alta de América Latina, bicampeones de crecimiento en OCDE, campeones OCDE en control de la inflación, inversión en infraestructura más alta de nuestra historia y el apoyo popular más grande que ha tenido ningún presidente en los últimos 40 años. Así o más claro se los digo, así es la realidad del país. Muchas gracias. La política costarricense enfrenta un punto de inflexión. En medio de una feroz guerra de palabras, la diputada Pilar Cisneros ha respondido con datos contundentes a las críticas de la oposición hacia el gobierno de Rodrigo Chávez. Cisneros, con respaldo de cifras oficiales, enfatiza que esta administración ha hecho avances históricos en la reducción de la pobreza, en la creación de empleo y en la mejora de la infraestructura del país, logros que representan beneficios tangibles para miles de costarricenses. Sin embargo, la oposición parece decidida a deslegitimar estos avances y, en el proceso, podría estar saboteando el bienestar del país en aras de sus propios intereses políticos. Analizando el discurso de Cisneros, es evidente que el gobierno de Chávez ha buscado implementar una agenda orientada hacia el progreso real de la población, especialmente de los sectores más vulnerables. Según las cifras compartidas, el índice de pobreza ha disminuido de manera notable. 285,000 costarricenses han salido de la pobreza, un logro que no se había visto en años recientes. La desigualdad en la distribución de la riqueza también ha bajado y el empleo ha alcanzado cifras récord, con el índice de desempleo en su nivel más bajo de los últimos 16 años, situándose en un 6.7%. Esta tasa refleja un esfuerzo sostenido por parte del gobierno para abrir oportunidades laborales y mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, especialmente en una economía global que continúa enfrentando desafíos. En el ámbito de la infraestructura, Cisneros destaca que esta administración ha impulsado proyectos de gran envergadura por todo el país, desde puentes y carreteras hasta mejoras urbanas y accesos viales. La inversión proyectada en infraestructura alcanza los $4.650 millones, un hito sin precedentes en la historia moderna de Costa Rica. Se han llevado a cabo proyectos en diversas regiones, que van desde el Caribe hasta el Valle Central, reflejando una visión de desarrollo nacional y descentralizado que pocas veces se ha visto en administraciones anteriores. Para miles de costarricenses, estas obras representan una mejora palpable en sus vidas diarias, facilitando el transporte, el comercio y el acceso a servicios esenciales. Además, estos proyectos no solo mejoran la infraestructura física, sino que también dinamizan la economía local al generar empleos directos e indirectos. A pesar de estos avances, la oposición ha mantenido una actitud crítica, llegando a describir al gobierno como uno de los más corruptos y negligente en sus funciones. Desde su perspectiva, los logros señalados son un espejismo y solo benefician a una élite cercana al presidente. Sin embargo, esta retórica obvia el progreso demostrado en cifras verificables y parece diseñada para distraer a la ciudadanía y fomentar el descontento. Al ignorar los avances en pobreza, empleo e infraestructura, la oposición podría estar erosionando la confianza pública en las instituciones, promoviendo una narrativa de negatividad y desesperanza. La realidad es que los logros del gobierno de Rodrigo Chávez no son únicamente datos fríos en un informe, sino cambios reales que están mejorando la vida de cientos de miles de costarricenses. Desde el Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS, hasta las iniciativas de desarrollo regional, la administración ha mostrado un compromiso firme con aquellos sectores más necesitados. Además, la economía ha registrado un crecimiento del 4.1%, una cifra que no solo duplica el promedio latinoamericano, sino que también posiciona a Costa Rica como líder en crecimiento dentro de la OCDE por segundo año consecutivo. Este crecimiento se traduce en un aumento del ingreso real para la mayoría de los trabajadores, en particular aquellos de calificación baja, quienes han visto sus salarios incrementarse más que los precios, lo cual contribuye a mejorar su poder adquisitivo.
Es posible que la oposición esté adoptando una estrategia de descrédito como táctica para ganar terreno político, pero esta postura no solo amenaza con socavar la estabilidad de la administración actual, sino también con erosionar la confianza pública y frenar el progreso que se ha alcanzado. La negativa a reconocer los avances y logros del gobierno no solo es una falta de respeto a los esfuerzos de miles de trabajadores y funcionarios, sino que además genera un clima de confrontación que limita la posibilidad de lograr acuerdos productivos. Al insistir en un discurso de show y gruñidos, como lo describe Cisneros, la oposición parece apostar por la división y la discordia, en lugar de construir soluciones conjuntas para los retos del país. El momento exige una reflexión profunda por parte de todos los sectores políticos. La administración Chávez ha demostrado con cifras y resultados palpables que es posible mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y fomentar el crecimiento en diversos frentes, desde la generación de empleos y la reducción de la pobreza hasta la inversión histórica en infraestructura. Estos logros no pueden simplemente desestimarse. Costa Rica necesita líderes que estén dispuestos a ver la realidad de frente sin caer en narrativas destructivas y que trabajen juntos para aprovechar los avances alcanzados. Costa Rica se encuentra en una encrucijada y la actitud de la oposición podría ser decisiva. ¿Optarán por reconocer los logros y colaborar para impulsar el desarrollo del país o persistirán en una postura de negación y confrontación? Al final, será la historia la que juzgue estas acciones, y el pueblo costarricense merece saber si los avances que experimentan en sus vidas son reales o simplemente cifras de discurso. Lo que queda claro es que, en este momento, el país necesita menos confrontación y más compromiso para construir un futuro de prosperidad y estabilidad para todos. No te quedes solo con una versión de la historia. Descubre cómo los datos hablan por sí mismos y la transformación de Costa Rica es una realidad palpable. Únete a Leyendas de Latinoamérica y sé parte de esta conversación que define el rumbo de nuestra región. Suscríbete, comparte y activa la campana para no perderte los próximos análisis y ser el primero en conocer los avances y desafíos de nuestros países. Haz que tu voz también cuente en la construcción de una Latinoamérica más informada y fuerte.